El tranvía es un tren urbano inventado para circular sobre la calzada, compartiendo el tráfico con otros vehículos rodados. Inicialmente, en el siglo XIX, eran carros cubiertos con asientos tirados por caballerías. Consiste en instalar carriles con una pestaña lateral para mantener libre el espacio para las ruedas. Al ser canal y rueda de hierro, el rozamiento es menor que el de las ruedas de carro o de goma, con lo que pueden circular con menos esfuerzo y más suavemente. Pronto, los caballos se cambiaron por motores con gran éxito, tras el descubrimiento del uso industrial de la electricidad, como este Charleroi, que como era corriente, va hasta los topes. No había otra opción, y los coches eran cosa de película. Este Charleroi llegó a funcionar hasta los años 50, en la infancia de José Luis, que lo vio con sus propios ojos. Y con esto vamos a ver los modelos. Bueno, José Luis, aquí tenemos los famosos tranvías que me hablaste. A ver, cuéntanos un poco. Pues sí, estos son 4 modelos de 4 tranvías, 3 de ellos de Madrid y uno de ellos de Lisboa, a escala 1:22, que bueno, tratan de rememorar un poco aquel mundo que fue tan importante en una época, sobre todo para los que tenemos una edad que lo vivimos en directo y que ahora ha desaparecido. Entonces, para mí la historia empieza, aparte de mi afición general al mundo de los ferrocarriles y por tanto de los tranvías, que son como sus primos hermanos, pues porque yo lo viví de pequeño en el centro de Madrid. Sí, pero eso ya me contaste, me cuesta creer que te acuerdes, porque tú tendrías 5, 6, 7 años, tendrías. No, sí, pues 7, 8 años, pero en la calle donde vivía, en el centro de Madrid, en Isabel la Católica, pasaban estos tranvías, que son los Charleroi, que son los herencia repintados y ligeramente reformados de los que había antes de la guerra civil. ¿Pero de qué año más o menos? Pues tendría yo 7 años o por ahí, yo nací en el 48, pues en el 55, 54, 55, 56, por ahí. Entonces pasaban por la calle y acá no había coche ni nada, los chavales estábamos siempre jugando en la calle y jugábamos a poner monedas en la vía del tranvía para que monedas de poco valor, claro. Sí, cabrones, para alisarlas y hacer alisarlas y hacemos la chorrada esta. Pues ya le despedí de acuerdo que es un arma eso. Y entonces pues luego me hizo aficionado un poco al rebufo de los trenes, al mundo de los tranvías. Cuando ya me hice mayor, aparte ya de otros intereses en la vida, obviamente de estudios, novias y demás intereses variados, pues en un momento empezamos a viajar y fuimos a Lisboa. Y en Lisboa... Sí, pero antes de que sigas, que a mí me ha dejado muy impactado lo de con 6, 7 años, ¿te acuerdas aquí de tranvía? Sí. Me contaste un día una anécdota de que incluso llegaste a conocer a un revisor o a un maquinista o no sé qué. Sí, en mi casa vivía uno de estos tranvías, y luego veremos la diferencia con los otros. El conductor iba de pie en sus puestos de conducción, primero para adelante y luego para atrás, porque se daban la vuelta al trole y eran bidireccionales, y el conductor iba a lo suyo, a conducir. Y entonces había un revisor que iba por un cobrador, se llama mejor que revisor es más ferroviario, aquí era cobrador, que iba porque la gente se metía por todas las puertas, según iba andando el tranvía se iba metiendo incluso en marcha. Y claro, no era ni billete, el revisor no, pagabas y ya estabas. Pagabas allí en el tranvía. Entonces el revisor llevaba una caja de metal con los billetes, había clases de ida y vuelta, de no sé cuántos, en fin, había varias clases. Y entonces lo llevaba en una caja metálica que para llamar la atención al que estaba ahí sentado haciéndose el distraído, la chasqueaba la tapa contra la caja, hacía chan, chan, chan. Que estoy aquí, caballero. Y entonces ya levantaba la vista y ya le cobraba allí directamente. Y ese cobrador, uno de los cobradores de la línea, vivía en casa de mis abuelos en el último piso. O sea, que era tu vecino. Era mi vecino. Y entonces cuando le pillábamos... Entonces ya entendemos que te acuerdes, ¿eh? No, es así. Este tranvía iba a La Bombilla, desde el centro de Madrid donde vivía. Y entonces nos metíamos el tranvía y él hacía la vista gorda con nosotros. ¿Dónde vivías tú? En la calle Isabel la Católica, en Santo Domingo. Entre la plaza de Santo Domingo y la Gran Vía. Sigue siendo la calle. Vamos, el tranvía, según me dijiste, esto iba hasta Cuatro Vientos. Esto ya al final, bueno, imagino que sea al principio a Cuatro Vientos por toda la carretera Extremadura para adelante. Joder. Pero yo llegué a conocer esto, los que iban a La Bombilla y iban a la Puerta del Ángel, ya no sé dónde paraban más arriba de la Puerta del Ángel. A lo mejor llegaban todavía hasta Cuatro Vientos. Y se servían con estos colores. La Puerta del Ángel es la que está cruzando el río Manzanares, y entonces era el paseo de Extremadura para arriba. Perfecto. Y entonces, como estaba diciendo, fui a Lisboa y en Lisboa vi estos tranvías, pero en activo.
O sea, que Joder. todavía lo están ahora. Sí, pero como turísticos y como no. No, servicio no. ¿En serio? Normal. Totalmente, ahora mismo lo está. Ahora es una mezcla, y como tiene mucho atractivo porque está. Ah, yo creí que era como el funicular ese ahí. No, estos portugueses han sabido sacarle provecho al interés que tiene estos tranvías antiguos y lo tenía como insignia de la ciudad, en las camisetas, en los pósters. Vamos, que siguen dando servicio. Sí, dan servicio normal a la gente que va de un sitio para otro. Aparte que los turistas se montan por la gracia de montarse en el tranvía de Lisboa. Claro. Y entonces yo cuando fui a Como tú. Lisboa los vi en funcionamiento y claro, me quedé enamorado. Y entonces al poco tiempo una casa de modelos de construcción sacó una caja de construcción de varios tranvías de Europa y entre ellos el de Lisboa. Pero Sí. estos tranvías de Lisboa, al mismo tiempo que los Charleroi de Madrid, tenían una disposición antigua, con puertas abiertas, por el puesto conductor de pie, con el conductor dándole a la manivela, el cobrador, etcétera, etcétera. Y estos portugueses que son muy conservadores de su patrimonio y muy admiradores de su propio de su propio patrimonio, lo que hicieron con estos tranvías, aparte de comprar otros nuevos y tal, pues estos tranvías, a diferencia de los de los antiguos de Madrid, que tenían toda la parte mecánica, donde están los motores y todo, que se llama el carretón, pues estos para A ver, ¿qué es lo del modernizarlo- cartón? No lo he entendido, lo del Sí, cartón. la parte de abajo, la parte mecánica, donde están los A ver. motores, la parte, digamos, sí. electromecánica de manejo de la motorización del tranvía. Y estos portugueses lo que hicieron para conservar los tranvías fue cortar el carretón antiguo, mandarlo al desguace y encargar uno nuevo, que lo hicieron a Siemens concretamente. Vale. Que O sea, permitía- modernizaron la tracción y tal, pero la tracción, carrocería, el puesto de la conducción histórica, lo ¿no? hicieron moderno para que el conductor fuera sentado, tal, A ver. y clausuraron. A ver, enfócalo por acá, teléfono, que lo veamos. No, gíralo más, gíralo, que se pueda ver así, vale. Sí. Eso, que se vea la... Está el puesto conductor ya con No sé, con asiento, ahí se un ve, puesto sí. conductor moderno, porque ya la electromecánica entendido. del tranvía ya era moderna. O sea, que lo que mantuvieron fue la carrocería La externa. carrocería, quitaron el otro puesto de conducción, lo hicieron ya no era bidireccional, ya tenía que dar la vuelta en una curva, no Vale, lo que vale. se llama una raqueta, porque no podía ir marcha atrás. Sí. En fin, lo adecuaron un poco a los tiempos, pero conservaron el aspecto. El que no es experto en tranvías Se ve cree que es el tranvía antiguo. y se cree que es el antiguo, y sigue él teniendo el atractivo ese como de enganche turístico, De cosa histórica, muy de la chula, cosa sí. histórica de la ciudad, pero que lo siguen usando como... Concretamente este, que es el 28, es el más famoso porque... ¿Ves? Es el 28 que pone ahí Memóniz, que es el A ver. destino. Entonces, este, que es el 28, es muy famoso en Lisboa porque escala a la parte antigua donde está el castillo, Sí. desde la Baixa, va subiendo por Pero unas eso, calles... eso es lo que hace el funicular también, ¿no? Ya, pero este lo hace en vía normal por la calle. Entonces yo aproveché el modelo este comercial, digamos, y lo actualicé totalmente, metiéndome allí debajo de los tranvías cuando estaban parados. Ya. Pues este es el 28, que es el más famoso de todos los... Quedan 3 o 4 líneas, ahí también han quitado muchísimas. Y porque va por la parte hacia el castillo, desde la Baixa de Lisboa, escalando por unas calles inverosímiles, dando unas curvas y unas contracurvas con unas pendientes, que a veces te permite verlo desde otra calle más elevada, que es lo que aproveché yo para hacer fotos de detalle del techo, para poder hacer todo el detalle de toda la mecánica y el cableado y todo que hay por el techo. Y entonces le puse el pantógrafo, que es este. porque Ahora, este- los tranvías tenían en el techo como una... Bueno, aquí tienen... ¿Cómo se llama eso? Tienen aparataje eléctrico de todo tipo y color. Tienen estas resistencias, por ejemplo, que son para frenar Ah, yo eléctricamente. decía el trole. Sí, el trole es el antiguo método de captura de la corriente del cable, que es una ruedecita que va en un palito con un muelle, que es Sí. este que funciona perfectamente en el modelo. Sí, señor. Y entonces con eso va rozando con el cable cogiendo. Pero estos tranvías adecuados al mundo moderno, digamos, de alguna forma, para ir por la parte nueva de las instalaciones de la empresa que se llama Carris, por cierto, la de Lisboa, les pusieron pantógrafo, que es este otro procedimiento que es como parecido al de los trenes, para Vale. ir cortando la corriente, pero ya de la nueva instalación Chulo. de cableado, ¿no? Sí. Y entonces el pantógrafo lo tuve que hacer a mano para ponerlo ahí, aparte de todo el resto de aditamentos del techo. Y no solo el techo, sino que la parte baja, aprovechando las paradas del tranvía, que se aglomeraban 3 o 4 y estaban parados, que no había riesgo de que arrancara uno y me cortara la cabeza, pues me metía por debajo A ver, levántalo eso, a ver que lo veamos. para hacer todo lo que es el detalle de toda la motorización y el... Joder.
De todas maneras, esto era de una pieza que compraste, no son piezas que has hecho tú. La parte básica, digamos, la carrocería, las ventanas, Sí. etcétera, eso es de la parte básica, pero luego más está todo remodelado, o sea, todo el súper detallado, digamos, Sí. eso lo hice yo Ya lo con hice, mi... vale, con entendido. mi- O sea, que hiciste más de lo que te ofrecían Claro, en el kit aquel. lo hice A mí me parecía a mí, y sí. además adecuado a lo que es el estado de ahora, porque Vale. en la caja esa era... Vendría el histórico. El histórico, eso. es Y que tú nada has más puesto tenía cómo han todo el- cambiado los fondos. Venga, Para que entendido. sea como los que hay ahora por Lisboa. En Madrid se instalaron muchas líneas que cubrían el centro y el acceso a la periferia, como la que llegaba a García Noblejas, a Alcalá Riba y Peña Grande. En la guerra, el parque de vehículos sufrió la consiguiente destrucción y quedó reducido a ejemplares viejos de la posguerra. Bueno, pues al hilo de este de Lisboa, que en parte era basado en una construcción comercial, digamos, pues me entró el gusanillo de hacer lo mismo, pero con los que yo conocía de Madrid, que eran los que tenían más interés en salvar su historia de alguna forma. Claro. Y el Los que añorabas tú, obvio. Claro, y el primero era el de mi calle, el Charleroi, que es el que quedó de los tranvías de la preguerra y que luego el ayuntamiento pues los tuvo que reutilizar porque no tenía otra cosa para empezar. Estos de esos son los más populares. Yo cuando pienso en tranvías, que he visto vídeos o fotos en internet, pienso en este. Este fue muy numeroso en el Madrid de la posguerra. Era un tranvía antiguo, o sea, no tenía puertas neumáticas como pusieron el de Lisboa. Se entraba por aquí, por la plataforma, sin más, la plataforma donde estaba el conductor, que tenía una barra para que no se le molestara, para pedir que se le echaran encima. La plataforma se ocupaba, pero se ocupaba a veces a lo bruto, porque en aquellos años que no había transporte, se llenaba el tranvía hasta Claro, gente por fuera. el aforo máximo era lo que cupiera. Lo que cupiera, de cualquier manera. Y las plataformas eran estas plataformas, nada, y se metía la gente de pie, y luego estaban las plazas de sentado, que tiene todo hecho los asientos, los tiene todo puestos, y ahí se sentaba normalmente, claro. Entonces, este tranvía era como el de Lisboa antes de que lo reformaran, pero este no lo reformaron, sino lo repintaron un poco y tal, y era el básico que había en las instalaciones del ayuntamiento en Madrid en aquellos años. Sí, es el que yo asocio al típico. Entonces, se salvó uno de toda la quema, porque los demás están todos desguazados, porque se utilizó pintándolo con estrellas rojas y con lemas de la revolución y no sé cuántos, para hacer tomas de el Doctor Zivago. Sí, lo hemos puesto al principio de la película. Sale el Doctor Zivago, hay incluso un que es fuerte que sea este. Sí, es un modelo como este, lo repintaron todo tal, y lo utilizaron para la película. Y cuando ya habían desaparecido los tranvías en un servicio ordinario, este quedó por ahí almacenado en un depósito a saber qué. Y lo volvieron a reutilizar en otra película que era Las bicicletas son para el verano, que también hay tomas... que sería el mismo vagón que usaron el Doctor Zivago. Ya le quitaron las cosas de la revolución. Sí, pero vamos, físicamente sería ese. El mismo. Y entonces se salvó de la quema. Y entonces acabó por ahí guardado a saber en dónde, y ya pasados los años... Pues alguien en el ayuntamiento, en la empresa municipal de transportes, tuvo la idea de decir, vamos a preservar a salvarlo por lo menos que quede. Y entonces lo arreglaron totalmente en una empresa en Zaragoza, se lo van a Zaragoza a arreglar, y lo pusieron incluso en orden de marcha, poder andar, no había vías de ningún tipo, pero lo remotorizaron, todo lo dejaron para que podían dar servicio. Y lo trajeron a Madrid, que yo no podía ir. En mi colegio también pusieron un Fokker y lo dejaron para volar, pero no voló en la vida. Pero lo dejaron listo para volar, lo que se gastarían en eso, pero me gusta. Este tranvía lo pusieron primero delante del antiguo museo municipal en la calle Príncipe Vergara, al final, casi al lado del auditorio. Y estuvo allí en una peana durante unos años. ¿Y fue la tuya para ver los entresijos y poder crear esto? No, ese de allí ya yo lo vi, pero ahí todavía no tenía la idea. Cuando se me ocurrió hacerlo ya no estaba allí. Lo habían llevado a donde está ahora, que es en la estación de metro de Pinar de Chamartín. En una base que han hecho allí protegido con una barrerita, y está allí puesto. Pues lo pueden llevar al museo ferroviario allá a Delicias, ¿no? Está allí en el Pinar de Chamartín, y ahí está. Y entonces allí fui yo jugando un poco el tipo con los guardias de seguridad y tal, porque tampoco te dejan hacer estas cosas, y me metía por allí, por debajo, para hacer todas las tomas, para poder hacer todo el detalle de los bajos, con los motores, con tal, y el procedimiento, el alto este es más sencillo que el portugués, pero tiene su trole, que también es basculante, sí. Y con eso, cartulina, plástico, pintura y porque era el que pasaba por mi calle entonces un poco como homenaje al... Era el 35, pero ¿cuántas líneas había? Había varias. Pero tantas como 35.
No. Bueno, pues ya estaban combinadas con los autobuses, son las mismas. Muchas han entendido. conservado los números, ¿eh? De hecho, la decoración parecen los autobuses de la MT de la... Sí, los autobuses. Debe ser el color de Madrid, sí, azul los y blanco. pasaron luego a rojo durante un montón de tiempo, pero sí. luego volvieron otra vez Sí. y ahora siguen siendo con este color que es el tradicional. Sí, yo recuerdo que los primeros de MT que cogía eran esta decoración. Sí. Bueno, este diseño. Entonces, tiene todo hecho, los puestos de conducción. Sí, a ver. Pues es que eso, para grabarlo, es que no se enfoca, está muy Claro. Y pasamos a la princesa o a la reina de esta colección, que es el PCC Fiat. Que por el color es de Madrid también. Sí, es de Madrid. Esto, la historia es la siguiente. Como estaban los tranvías en ese estado que hemos visto antes con el Charleroi, tranvías de la preguerra, eso es un asco. Entonces al Ayuntamiento de Madrid se le ocurrió, en los años todavía en la Segunda Guerra Mundial, en el año 42, una cosa así, encargar unos tranvías modernos, siguiendo unas especificaciones que se habían hecho por los diferentes dueños de redes de explotación de tranvías, que se llaman los PCCs, que significaba President Consultative Committee. Hicieron unas recomendaciones de cómo tenían que ser los tranvías modernos. Pero a nivel europeo o mundial. Mundial. Había muchos, en Estados Unidos había muchos de estos, en la época de apogeo de los tranvías. Y entonces la Fiat hizo su desarrollo, que es el PCC Fiat. Y entonces el Ayuntamiento de Madrid, como además teníamos buenas relaciones con los italianos, pues entonces estaba el fascismo allí, pues... Fiat, SEAT, siempre fue... SEAT todavía más tarde, pero vamos, pero cuando salió era una... Vamos. Entonces se le encargó a Fiat, no sé cuántos modelos de ejemplares de esta serie, que empezaron a construirlo, pero con la guerra aquello se paró, hasta después de la guerra no lo pudieron servir. Y además luego se consiguió la licencia para construir aquí más números de esta serie, pero ya en España. Y entonces estos son los tranvías modernísimos. A los que nos gustaban los tranvías, estamos acostumbrados a viajar en el Charleroi, te metías aquí y parecía que te habías metido en un Fórmula 1. O sea, que tiene una aceleración, una suavidad, una frenada. Y aparte hay mucha más capacidad. Mucha más capacidad. Pues la escala es la misma. Es la misma escala. 1.22 todo. 1.22 todo. Pues sí, se ve que había el doble, vamos. Y esto ya tenían otra forma de distribuir el servicio, porque ya el conductor iba sentado delante en un puesto de conducción, sentadito, cómodo, como los de Lisboa cuando los arreglaron, y el cobrador iba también sentado en un puesto trasero, de forma que la gente tenía que entrar por la puerta trasera, pasar por delante del cobrador, ya no había lado de la caja con el ruido, claro. Ahí tenías que pagar y ya te distribuías por el tranvía, te sentabas o te ponías, no había plataformas de pie, tú podías ir de pie en medio de los asientos, pero como se va en el metro, pero ya no era lo de ir colgados ahí de... Bueno, y otra pregunta, para dos direcciones obviamente tiene que haber dos sistemas de vías. Tenían que dar la vuelta, al final tenía que haber pero entrar por otra vía distinta. Bueno, tienen que dar la vuelta, lo que se llama una raqueta, al final de cada línea. Ya, pero entonces podía coincidir en una dirección y en otra. Bueno, eso había líneas que eran de una única dirección y tenían que alternarse mediante un procedimiento de control. Joder, o había línea, o había sitio, vale. Y había tendidos que no, que iban por una calle, llegaban hasta el final y volvían luego por otra. Y hasta que no viniera el otro no podía salir el otro. No, llegaban hasta el final, por ejemplo, este Moncloa Narváez, pues llegaba ya hasta el final de Narváez, daba la vuelta y volvía por, no me recuerdo por dónde, por otra calle. Pero que tú solo hay una unidad. Entonces... No, pero que era la línea de tal, era como un 8, como un sí, vale, entendido, aro, sí, entendido. Era un círculo, ¿sabes? Y bueno, pues entonces volviendo al tranvía este, que era una preciosidad, iban rápidos por la Castellana, acelerando, frenando con una suavidad. Uno que se hizo muy famoso, el que iba a la universidad. Tenía una línea específica que sigue existiendo, convertida en carril bici, con un puente muy aéreo que pasaba por encima del final de la carretera de La Coruña, ya antes de Cristo Rey, y ahí los estudiantes hacían una cosa que salió en películas, eso, porque los estudiantes de Gamberro... un nodo eso. Bueno, exactamente, los estudiantes de Gamberro de aquella época ahora parecerían monjas de la caridad, pero entonces parecía que eran... Sí, todos trajeados encima. Todos trajeados, parecían punkis para el momento, punkis, ¿no? De la época. Exactamente. Y entonces esto, cuando pasaba por el puente, se empezaba a balancear la gente en el tranvía al ritmo de una canción que decían Pepe, y entonces le llamaban los Pepes a estos porque hacían el conductor desesperado y el corredor, claro. Algún descarrilamiento habría. Bueno, ahí no había, era la vía recta, pero vamos, y este era uno de los que hacían y fue uno de los que cerraron el servicio en Madrid. Este desapareció totalmente, no queda ninguno, excepto 2 ejemplares en el mundo. Uno que lo compró un coleccionista aragonés que se lo llevó a un hangar que tiene por ahí con otros... Qué curioso, tú. Sí, con otros ejemplares de coleccionismo, y está allí. Y otro se lo repatriaron los italianos de la Fiat. Les dio vergüenza que eso desapareciera del mundo y se lo llevaron. Y entonces está en Milán, readaptado para circular por allí, y lo sacan de vez en cuando como tranvía histórico por la red de Milán. Aquí no queda nada, o sea, todo... ¿Y tú cómo sacaste modelos para construir la maqueta? Porque hay un libro que se llama Los tranvías de Madrid, en donde venía un plano y venían fotos, y luego además... Y venía todo a ese nivel de detalle.
De por dentro menos, pero por fuera, de lo que es la carrocería, sí, de lo que es la parte externa, digamos, sí. Por dentro me las vi y me las deseé, porque pues genial, la parte de asiento sí, pero por ejemplo el puesto de conducción está con poco detalle, porque no tengo forma de... Y los bajos, la parte esta baja, que en el otro tranvía se han visto con tanto detalle, aquí no había manera, porque no hay tomas de los bajos de nada. Claro. Solamente pude hacer... No pudiste tirarte ahí a los... No, solamente pude hacer de lo que es el bogie, la motorización. Esto sí que está detallado, porque Ponlo sobre fondo blanco, ponlo en la mesa. Porque en el libro de los tranvías de Madrid hay una foto específica del bogie y a partir de ahí lo pude reconstruir, pero poco más. Pues está con todo lujo de detalles, desde luego. Bueno, más o menos. Pero de la parte baja de los demás, del cableado de por abajo y tal, afortunadamente este por arriba no tiene como el de Portugal, muchos cables ni muchas cosas. Este tiene para... Tiene el troll, exclusivamente. Claro, esto para resolverlo sí que tiene la dificultad para hacerlo el modelismo, que tiene mucha curva. O sea, todas las partes, lo que se llaman los testeros, la cabeza y los faldones de aquí de abajo, no se pueden hacer pegando cartulina recta. Hay que hacer unas piezas específicas. ¿Es cartulina eso? No, esto es lámina de plástico. Moldeada. Parece metal casi. Sí, esto está moldeado, bueno, pues luego está barnizado y pintado a pistola, claro. Está muy bien. Esto está moldeado, haciendo ¿Y a ojímetro tuviste que hacer la curvatura esa? Bueno, más o menos, claro. ¿no? Bueno, tú eres pintor, tienes pintor y tienes capacidad. Bueno, un modelista inglés de estos finísimos tomaría la curvatura de tal y diría, no es exacto, no vale. Sí, exacto. Pero a mí, para ver el espíritu del tranvía, yo veo esto y veo al tranvía. Yo también lo veo. Lo veo perfectamente, ¿sabes? Bueno, y acabamos la colección con este que es de una serie que se llamaban Los Unificados. Que la idea es justo al contrario de lo que hicieron los portugueses. Aquí en España lo que se hizo fue coger los antiguos Charleroi, estos, preservar toda la parte de abajo de los motores, las ruedas... lo primitivo, antiguo, mecánico. La parte mecánica, cortarle con un cuchillo de lo azul para arriba y hacer una carrocería nueva, que eso es más fácil que hacer los portugueses, porque los portugueses lo que hicieron fue al revés. Entonces aquí se hizo una carrocería nueva. Pero cosa más curiosa, lo que más requiere es como si un 600 le pones de repente carrocería de Ferrari con el motor del 600. Sí, pero querían darle como sensación de modernidad y de comodidad de uso y tal. Y bueno, hicieron también otra cosa importante. Esto lo hicieron inspirando, si se ve, tú lo ves, y es un poco imitación del PCC. O sea, aquellos que habían recibido ya los PCCs y sabían cómo era, dijeron... Es el mini PCC. Un mini PCC, vamos a hacer más o menos lo mismo. Hicieron una carrocería que recordaba un poco a la del PCC. Súper chula, pero luego era una cacharra. Claro, eran los Charleroi. Hombre, los arreglarían algo, lo más así, las cambiarían los engranajes, las cosas más básicas, pero era el Charleroi. Y entonces, estos también son difíciles de reproducir, porque también tienen mucha curvatura. Igual que el PCC hicieron cosas, pues ya no eran planos como los Charleroi. Y estos a igualdad del PCC... Eso se llama ser aerodinámico, joder. Exactamente, que era muy de la época también del momento. Los coches americanos del momento también hacían así. También eran, porque con mucha curva, muy barrocos. Mucha curva, exactamente. Y entonces estos copiaron del PCC la forma de entrar la gente y de usar el tranvía por dentro. Pusieron el conductor, por supuesto, sentado en su sititito, cosa que a él le agradecía mucho, porque en vez de hacer... Era un lujo asiático. Era un lujo asiático, sentado ahí con unos mandos que no era como de pie toda la jornada. Claro, y la gente tenía que entrar por detrás, pasar por el revisor y sentarse ya, ¿no? Y entonces son como la imitación del PCC contando con el modelo antiguo. De estos hubo muchos. Y estos son más recientes, ¿no? Bueno, son de un poquito después de los PCC. Cuando vieron los PCC se les ocurrió algún genio de la... ¿Pero qué año más o menos? Pues sería el año 60 y... o antes, 59, 60 o 61, por ahí. Sí, antes. Después de los PCC, pues últimos... Y esos convivirían con los trolebuses también, ¿no? Convivieron con los trolebuses, por supuesto. Pero ¿y usaban los mismos extendidos? No. Claro, pues ocuparán la vía. No, el trolebús tiene dos cables... O sea, que cada calle tenía varios tendidos, cada calle de tráfico. A veces pasaban los tranvías y los trolebuses, lleva a conocer de los... Claro, en el centro, muy concurrido. Claro, sí. Y entonces estos se llamaban los unificados, aludiendo a que era una carrocería común, unificada, sobre los otros chasis, digamos, de los tranvías antiguos. De esto no ha quedado ninguno, todos han ido al de Guadalajara. ¿Y dónde has sacado el diseño tú para hacerlo? Lo mismo del libro Los tranvías de Madrid, en el que hay un plano a 3 vistas, que yo lo pasé a la escala 1:22, y luego no tantas fotos como el PCC, porque este es menos famoso, pero también hay muchas fotos, y puedes sacar... Habría muchísimos menos de esto. Muchos menos de estos, los que habían los Charleroi, los PCCs y luego estos. Pues perfecto. Y esto es todo lo que tengo. Con esto ha quedado un poco para mí, para mi
idea de lo que fue aquello que yo viví, un recuerdo en físico. O sea, que en tu fuero interno estás satisfecho ya, ¿no? Bueno, tengo los tranvías en mi casa. Eso. No tienes ni que ir al museo, tienes el museo at home. Exactamente. Pues nada, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, yo creo que lo hemos hecho, ¿eh?